Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, viernes, para cerrar la semana, la noche de San Juan, prontito para poder irnos a las playas de la barbacoa. Con nosotros hoy el presidente, portavoz de la mesa del agua, presidente de FERAL, José Antonio Fernández. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Bien hallado. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Quería que estuviera con nosotros para hacer un balance general de que ahora se acerca unas nuevas elecciones generales, porque llevamos una desde el pasado 28 de mayo y ahora la tenemos la del 23 del próximo julio. Con el tema del agua, porque mucho se ha hablado del tema del agua, de la provincia de Almería, de la sequía que se está viviendo. A día de hoy, ¿qué sabemos del tema de ese decreto de sequía que se puso encima de la mesa? Bueno, el decreto de sequía, pues realmente nos ha favorecido en algunos aspectos, por ejemplo, que se den obras de la desaladora, por ejemplo, de Almería, de Herbobar, en el poniente también. Pues nos ha venido bien en ese sentido, en que se han dado obras de ejecución rápida. También hay obras que se declaran prioritarias si están metidas dentro del decreto de sequía, por lo tanto a la hora de presentar ciertos proyectos tienen preferencia a la hora de ejecutarlos la administración, de gestionar los permisos. Por lo tanto sí que ha tenido beneficios, digamos, para nosotros, ¿no? Y también para la comarca de la Almanzora, que especialmente es la que peor situación tiene. Y eso, aunque de cierta forma los decretos de sequía hay que tratarlos con cautela. ¿Y qué te quiero decir? Que muchas veces piensas, el decreto de sequía me va a solucionar los problemas. No, estamos equivocados. El decreto de sequía te va a solucionar los problemas de la próxima sequía, no de esta. Claro. Porque los de esta ya... eso. Y esperemos que con lo que hay en la mesa se pueda garantizar el agua, digamos, para la próxima sequía, que no haya que hacer ningún decreto. Pero claro, cuando ocurre lo que ocurre, porque esto se veía venir, la situación hídrica de la provincia de Almería, el déficit que tenemos, la última vez que estuviste con nosotros en la entrevista, lo cifraba en casi 300 hectómetros cúbicos, que es lo que no hacía falta. No ha cambiado. No ha cambiado. Y nos ponemos a hacer un decreto de sequía, pero que es para la sequía que viene. Sí. Y para esta que tenemos ahora en concreto, ¿cómo puede el agricultor, el productor, de intentar paliar esta situación de crisis con la sequía que tiene la provincia de Almería? Realmente no se puede, hay que ser sincero, hay que tener en cuenta que las 33.000 hectáreas de invernadero que hay no están teniendo problemas graves, están teniendo problemas de calidad de agua, pero no de cantidad. Hay un volumen más o menos, algunas tensiones puntuales, pero vamos, ningún problema. Sí es cierto que donde dependemos de los trasvases, pues sí estamos teniendo problemas. Igual que en el resto de toda la cuenca mediterránea, sabéis que se están dejando cientos y cientos y miles de hectáreas sin plantar. En Almería pues igual, en Almería, en la comarca de la Almanzora, como digo, bajo eso se han dejado muchas hectáreas sin plantar por falta de agua. A ellos se lo permite, pues es una situación tensa, es una situación difícil, complicada, porque entre otras cosas, ellos lo dicen mucho, si hoy plantamos porque tenemos el producto vendido y tener un mercado donde hay una posibilidad de suministrar un producto y no poder plantarlo, con lo que significa eso, no solamente de hacer la plantación, sino de mano de obra, de tensiones en la comarca, en la zona, puestos de trabajo y demás, pues es complicado el tema. Y lo que tenemos, como digo, que trabajar y eso en esta sequía para que cuando venga la próxima tengamos el tema resuelto. Para que los almerienses que nos estén viendo en estos instantes puedan hacerse una composición de lugar. Por ejemplo, el tema trasvase. A día de hoy, ¿en qué situación está la provincia de Almería? ¿Qué agua recibimos? ¿Qué aporte recibimos? ¿Y qué dejamos de recibir? Trasvases, como sabéis, en Almería hay dos trasvases. Está el Negratín, que no va a aportar nada porque tiene que estar por encima de 210 hectómetros cúbicos y está en poco más de 146 creo.
Sí es cierto que a través de ese trasvase hay otra figura que es la cesión de derechos. Y como sabéis, se ha dicho ya en esta casa varias veces, pues que los regantes de Aguas de Almanzora compraron 1.500 hectáreas de arroz en Sevilla y este año le han dado un 17% del agua. Le han dado agua pues para poco más de 200 hectáreas. Por lo tanto, ellos y otros regantes como ellos han tomado la decisión de no plantar arroz este año. Entonces los regantes de la Almanzora se han traído su agua y alguna más de algún vecino que se la ha cedido y se van a traer del Negratín, de cesión de derechos Sevilla-Almería, 5 hectómetros cúbicos de agua. Ese agua es muy importante, puesto que... Pero eso es destinado solo exclusivamente a eso, al tema del arroz. Exactamente. Que no es para... De las 33.000 hectáreas de arroz que se iban a plantar en Sevilla, solo se van a plantar 1.000 hectáreas. Para que hagamos una idea de lo que va a pasar con el arroz en la próxima campaña. Ahí está. Habrá que traer los otros países. Ahí está. Es que está claramente. De 33.000, 1.000. 32.000 hectáreas sin plantar de arroz en Sevilla. Y todo porque falta agua. Exactamente, efectivamente. Entonces ese agua que nos vamos a traer, esos 5 hectómetros, sí que nos van a valer mucho porque los 4,5 millones de árboles, de frutales, naranjos y limoneros y demás, que hay en la comarca de la Almanzora, eso va a valer para poder salvarlo este verano y que funcione. Por lo tanto, es una decisión bien tomada, bien gestionada y en ese sentido hay que felicitar dentro de todo el problema. Y luego tenemos el trasvase Tajo Segura, que como sabéis, pues ya ha aumentado de 6 a 7 hectómetros cúbicos lo que es el caudal ecológico, por lo tanto un 30% de agua menos está viniendo ya a la comarca de la Almanzora. Eso relativamente ahora mismo no es que haya un gran volumen de agua, pero sí que significa mucho ya que la situación que está viviendo la comarca es muy delicada. Y esa es la situación de los 2 trasvases y la cesión de derechos que tenemos ahora mismo. Con el tema de Beninar, Rules, ¿qué pasa con toda esa situación? Bueno, como sabéis, ha cogido algún agua la presa de Cuevas de Almanzora, ha pasado de 20 a 27 hectómetros cúbicos. También algo va a aliviar la zona, pero muy poquito. Y eso, Beninar está en lo suyo, como siempre, poquita agua, muy poquita agua. Y bueno, la presa de Rules es una presa que la llevamos reivindicando tantos años que ya estamos aburridos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué nos dicen los políticos? Pues que en tanto y cuanto no solucionen los problemas y le lleven el agua a los regantes de Granada, que cómo vamos a hablar de eso. Hombre, como hablar se puede hablar, ¿no? Como buscar enfrentamientos, tensiones entre las regiones, entre las comarcas y eso, pues tampoco interesa. Por lo tanto, es una reivindicación que nosotros la tenemos ahí, que no vamos a renunciar a ella bajo ninguna circunstancia, pero sí es verdad que ahora de momento pues la tenemos en stand-by en tanto y cuanto pues, a los compañeros, a los regantes de la costa tropical, de la costa de Granada, pues no les llegue ese agua. Pero de todas formas, no estamos, o no creo que no estés planteando el decir, me llevo tu agua que es tuya, no. El agua que tú tengas que utilizar, la utilizas tú, y la que te sobre, me la llevo yo. Correcto. ¿Qué es? Bajo ninguna circunstancia vamos a querer intentar coger agua que necesite otra comarca. Está claro que el volumen que necesitan ellos va a ser para ellos, indiscutiblemente, y nosotros en todo caso lo que nos pueden dar son unos excedentes que consideramos y se sabe que los hay. Entonces, pues eso es lo que queremos, los excedentes. ¿Que podíamos estar trabajando paralelamente sin tensiones ninguna? Pues sí, podíamos estar haciéndolo. Nosotros en nuestra red, ellos en la suya, el primer agua para vosotros, en la segunda si sobra para nosotros, el caudal ecológico sin problemas, y podría ser así, pero bueno, ya nos conocemos el ser humano y generoso con lo de los otros, pero lo mío no lo toques. Efectivamente, no. Lo mío no lo toques. Lo mío no lo toques, déjame como estoy y que no haya problema. Eso en cuanto al tema de los trasvases, porque claro, cuando llegó el Partido Socialista al gobierno de España decía, bueno,
no quitamos el trasvase, el Plan Hidrológico Nacional, que le pegó un hachazo nada más llegar, derogado por completo. Vamos a utilizar las desaladoras, porque creen que las desaladoras es lo importante, lo que se tiene que llevar a cabo, pero claro, el precio del agua desalada es el doble o el triple de lo que está costando el agua del trasvase. ¿Qué se ha solucionado con el tema de las desaladoras en la provincia de Almería, por ejemplo, José Antonio, en los últimos 4 años? Bueno, la desalación al final, claro, no se hizo el trasvase del Ebro, pues quitamos el trasvase del Ebro, pues que eran, creo que cerca de 100 hectómetros cúbicos, bueno, 90 hectómetros cúbicos, por ahí iba. Pues claro, al quitar ese proyecto, pues ya para qué vamos a pensar en algo que no vamos a tener. Pues nos centramos en las desaladoras, que fue lo que se centró el gobierno en aquel momento, cuando derogó el trasvase. Y bueno, y luego cuando llegó el siguiente gobierno, pues tampoco le quedó más que seguir con los proyectos que había y terminar las desaladoras que había que empezar, ¿no? Bueno, eso nos ha venido muy bien, hay que decir que nos ha venido muy bien, ya que, por ejemplo, en la comarca del Poniente son 30 hectómetros cúbicos que produce la desaladora y desde 2017 está al 100% de rendimiento. Sí, pero el Poniente está muy bien, pero ahora vamos al Levante. Pues vamos a coger Níjar, por ejemplo. Níjar. Que Níjar, pues claro, la desaladora de Carboneras, que también está al 100%, pues yo creo que ha venido a salvar la comarca de Níjar. El crecimiento que ha tenido Níjar en los últimos años ha sido gracias a que hay agua de la desaladora, porque agua de los pozos, como dice la gente de Níjar, los agricultores me dicen, dice, agua de 5, 6, 8 mil, pues no es agua apta para riego agrícola. Totalmente. Entonces, sí es verdad que la desaladora ha venido. Eso. Hemos tenido mala suerte, ¿no? Por una promoción privada como en Mar de Alborán, que ahora se está trabajando, esperamos que muy pronto se ponga en marcha porque es muy necesaria, y nosotros desde luego desde la mesa y desde Feral estamos apoyando ese proyecto y siempre estamos pidiendo la máxima celeridad posible porque ese agua la necesitamos lo antes posible. Pues son 15-20 hectómetros cúbicos que serían muy necesarios para la comarca. Luego la desaladora de Villarico, pues es que eso es la mala suerte entre la mala suerte. Eso es increíble. En primer lugar, su ubicación. Es que eso, al que se le ocurrió la idea, eso era para haberle dado un premio. Sí, una rambla, mitad de la rambla. No, si aquí no pasa nada. Pues dos ramblas, o sea, el afluente de 2 ramblas, aquí la pongo en medio. Donde se van a encontrar las 2 ramblas, justo ahí. Que es una zona que habitualmente todo el mundo sabía que se inundaba cada vez que salía una nube. Menos los que pusieron allí la desaladora, esos eran los únicos que no lo sabían. No lo sé, los informes técnicos, tanto informe medioambiental, técnico y demás, ¿qué ha pasado ahí? Pero sí es verdad que desde 28 de septiembre de 2012, que es una fecha que no nos olvida nunca, no. Y eso a la fecha han pasado año muchos 2012. años. Año 2023, 11 años. ¿Y cómo está esa desaladora, José Antonio? Ahora mismo está en un proyecto para terminarla dentro de 5 años. Ah, está muy bien, o sea, te ponen un dinero para que dentro de 5 años, o sea, 11 más 5, dentro de 16 años, esté eso en funcionando. Entonces ahí es donde nos quejamos en la administración. Ahí es donde nosotros miramos a la administración y decimos, bueno, ¿a qué ritmo van? ¿A qué paso van? ¿Cómo van? Claro. Y no lo entendemos. Bueno, la desaladora de Almería Capital, que también espero que ahora con la obra que se está terminando, pues... Tenía 3-4 bastidores, pues, va a estar al 100%, con los 7. Que eso va a ser muy importante para la comarca del Poniente y para la ciudad de Almería, puesto que la ciudad de Almería va a tener un agua exquisita en toda la ciudad. Así se evita también traerse la del Pozo de Bernal, claro, para que los acuíferos que están sobreexplotados, pues vamos a tener una máxima recuperación. Bueno, ese es el tema, se suma una desaladora nueva dentro del decreto de sequía. Es que lo que algo te bueno, dice, algo bueno. Te voy a arreglar una que la tienes ahí hecha polvo, pero que te la voy a dejar para dentro de 5 años y ahora te voy a dar otra. Sí, pero ¿para cuándo, no? La pregunta del millón. ¿Cuándo? ¿Para cuándo vamos a tener esa desaladora? Yo creo que los plazos normales para hacer una obra de esas características son 6 años, en situaciones normales. Está metida dentro, 5 para la de Villarico y 6 para la nueva. Está metida en un decreto de urgencia, de sequía y demás. Se pueden acortar plazos, pero viendo cómo se está gestionando la reparación de una, pues no sé si se van a cortar la nueva, pero es muy posible
que la nueva esté antes hecha que la reparar. Es muy posible, no lo sé, y eso, pues, Aguas de Almanzora tenía un proyecto que lo ha cedido a la administración, había unos trabajos hechos que son muy importantes, por lo tanto nosotros esperemos que esa segunda desaladora en la comarca que esté lo antes posible. Lo cual que esa puede ser para la segunda crisis, la tercera o la cuarta crisis. No sabemos, pero creo que hay un objetivo. Cuando yo te dije, sí, me has recordado los 300 hectómetros cúbicos, te dije que era el déficit que había que cubrir en 2030, más o menos. Sí, más 2030. Y nosotros pensamos que ahora mismo, siguiendo trabajando eso, si las administraciones no nos fallan como han fallado en otras ocasiones, 2030 yo creo podemos tener, 2030, 33, podemos tener los problemas de Almería resueltos en el tema hídrico. También hay que decir que los EDAR de Roquetas... Eso es lo que quería decir, porque ahora falta otra pata más, que es el tema del agua regenerada. Otra agua alternativa, que son las aguas que han venido para quedarse. Las aguas alternativas a las masas para recuperar las masas, ¿no? Pues bueno, los EDAR estos en diciembre van a estar los terciarios hechos. Se está trabajando en Roquetas ya en una red de tuberías que había y mejorando para que poner el agua en el punto adecuado para poder llevarlo a los agricultores. Y por otro lado se está haciendo el proyecto del EDAR de Ejido para llevar el agua a las distintas comunidades para que puedan distribuir el agua. Se está trabajando, como digo, en otro EDAR, hay que mejorar el Bobar también, sí, Almería, que eso se ha escogido un modelo, ya tenemos un modelo definido para que también se quiten las tensiones que ha habido siempre con el agua regenerada, ¿no? Siempre ha habido muchas discrepancias y yo creo que ya hemos hecho un consenso, que estamos las administraciones y los regantes de acuerdo, y es que con el principio del que contamina regenera, o el que contamina limpia paga. Claro, ¿no? El que rompe paga. El que rompe paga. Bueno, pues con ese criterio creemos que nos deben de dar el agua en los EDAR en las mismas condiciones que lo han cogido. Por lo tanto, el terciario se va a incluir en lo que es la gestión del agua en sí, y a partir de ahí, bueno, ya veremos a ver si paga el pueblo, pagamos los regantes, pagamos a media, cómo se paga, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues si queremos hacerle mejorar calidad de agua y eso, pues bueno, ya sabemos que los regantes tenemos que pagar. Si hay que impulsar el agua, los regantes la pagamos, lógicamente. Entonces, ese agua puede suponer, o creo que va a suponer más o menos, el 10% del agua que gastamos en la provincia de Almería en regadío. Es un agua muy importante, un volumen importante, y que va a venir, yo creo, a ayudar a recuperar los acuíferos. Por lo tanto, es un agua que viene a quedarse como agua alternativa, tanto desalación como regeneración. Entonces, como a modo de conclusión, José Antonio, si tuviéramos que poner tres banderas, bandera verde, amarilla y roja, ¿en qué situación se encuentra la provincia de Almería hoy? Hoy día, digamos que haciendo un análisis total de Almería, estaría en amarilla. En amarilla. En roja no, puesto que, ya te digo, lo que son todos los invernaderos de Almería no tienen problema de agua, y viene a tener problemas de agua lo que es el regadío al aire libre, ¿no? Cultivo al aire libre en un 30, 35, 40%. Elecciones al 23 de junio. Tenemos otro problema, que lo vamos a matizar. Muchas veces estamos hablando de la falta de agua, y también hay que ver la calidad del agua. Por lo tanto, al igual en el bajo plástico, en Almería no tenemos problemas de cantidad, pero sí que hay algunas comunidades regantes que tienen problemas de calidad. ¿De calidad? ¿Y eso cómo Por lo tanto, hay que resolverlo con agua desalada también. Mezclar y poner una conductividad óptima para obtener el máximo de producción por metro posible, y que todos los agricultores de Almería, todos los que tenemos, todos los que cultivamos, no ya bajo plástico, sino en la calle, al aire libre y eso, jugamos con las mismas cartas, más o menos con la misma calidad del agua. ¿Y eso cómo se podría llevar a cabo esa situación? ¿Sería...? Sencillamente pensar que no solo tenemos un déficit hídrico,
Sí. sino tenemos un déficit de calidad de calidad agua. de agua. Y Que eso ahí hay que es paliar. donde yo siempre me iba a los 300 hectómetros cúbicos 2030. Pues no es que ahora mismo, si tú dices cuál es el déficit hídrico ahora mismo real de falta de agua, lo mismo estamos en 200 hectómetros o 200 y algo. Pero sí es verdad que entre el déficit de agua y el déficit de calidad vamos a irnos a los 300 hectómetros. Elecciones, decía, para el 23 de julio. Con un gobierno, el que salga, el que está o el que puede entrar, principales actuaciones que tienen que llevarse en la provincia de Almería para paliar un poco la situación. Bueno, las principales actuaciones es actuar en las desaladoras, la desaladora del Poniente, la ampliación de Obras Carboneras, la nueva desaladora de la Almanzora, actuar en las desaladoras, que es, vamos, del gobierno, competencia del gobierno, sí. Es competencia del gobierno central, actuar en las desaladoras, actuar en infraestructuras, que tenemos ahora muchas pendientes del SEIASA sin hacer, están haciendo proyectos, nos han cogido en esa fase. Hay muchos millones ahí que se están haciendo los proyectos en este momento y hay que desarrollarlos. Esos son obras que vienen con fondos europeos que tienen que estar terminadas para 2026 y lo que sí pedimos que si sigue el gobierno hay cambios indistintos a eso, que esas obras no se paren porque son muy necesarias esas y algunas más que faltan, porque claro, si hacemos agua alternativa y hacemos desaladoras, ponemos los EDAR, lógicamente son nuevos recursos, la mayoría pegados al mar, pero ese agua habrá que llevarla a un punto donde se puedan distribuir a los agricultores. Claro. ¿Cuál es el punto? El punto donde la cabecera de las comunidades de regantes. Por lo tanto, ahí hay mucho que invertir. Sí es verdad que hay muchos proyectos pendientes. La Junta de Andalucía también tiene mucho eso y hay que compenetrar las dos administraciones, lógicamente, y junto con los regantes, junto con los agricultores, que estamos echados para adelante a lo que haga falta, yo creo que se puede solucionar el problema. Pero hace falta eso, que no se vayan a paralizar en ningún momento ese conjunto de inversiones. Las últimas lluvias, porque hemos tenido sorprendente en la provincia de Almería agua, hemos tenido varios días. ¿Eso palía en algo la situación? ¿O? Bueno, ha venido a paliar poco. Incluso en algunas zonas del interior que estamos menos metidos, ¿no? En las zonas de secano, almendros y otros temas, es que dicen que han perjudicado, claro, las organizaciones agrarias te lo habrá dicho. Que claro, que las riadas, sobre todo que de agua han llegado, pero claro, es que ese agua, lo que se queja normalmente es que ese agua se podía almacenar, intentar hacer algo para que intentar que llueve poco, pero lo que llueve torrencial, que llegue y se pueda aglutinar en un sitio. Hay temas que debemos de trabajar, que se han reivindicado y hoy lo vamos a decir en esta casa. Hay temas que se podían mejorar. Este agua al final, ¿qué nos ha dejado? 7 hectómetros cúbicos en el pantano de Cuevas y un agua a todo el campo, un riego a manto claro, generoso, ¿no? Es lo que nos ha venido a dar. Pero sí es cierto que estas escorrentías que están, que nosotros en el Poniente las vemos porque van rambla abajo y pensamos que ese agua no debería de ir al mar. Ahí habría que actuar. Pero también es cierto que me comentan que hay grandes fincas, ¿no? Donde tienen su eso y llega el agua a un punto que si les permitieran hacer también en esos puntos bajos que llegan escorrentías, que ahí empiezan a formarse lo que va luego a las ramblas y podrían coger volúmenes de agua. Un proyecto hecho creo que en Murcia, me comentaban hace poco unos proyectistas, dice, se hizo una balsa en la zona más baja, lo que las escorrentías de la propia finca, dice, me decían, dice, ya se ha llenado 2 veces y ya se ha pagado la inversión. Entonces, ahí hay mucho que actuar, hay Sierra de Gado, lo que no es Sierra de Gado, la comarca de Níjar, sabemos que las ramblas hace la imagen. Pues ahí tenemos ahí hay que actuar. No podemos estar pidiendo agua de Francia o de Alemania y la que cae en la propia provincia la dejamos pasar. Exactamente, ahí hay que actuar. Yo creo que ese es esa tercera vía, agua regenerada, cuarta vía, agua trasvase, regenerada, desalación y la propia agua de la provincia.
José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua, presidente federal, ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu gente te lo permite, ahora viene campaña electoral, político, mucha entrevista política. En septiembre volvemos a vernos y hacemos un repaso general como en la jornada de hoy. Muchas gracias a ti, como siempre, a esta casa por tenernos en cuenta los problemas del agua, que es el problema de la provincia. Muchísimas gracias, José Antonio. A ti, a ti. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.